Bueno, doctora Andrea, otra vez con problemas. Esperemos que ya no tengamos más problemas y que podamos hacer nuestro live de contrato de seguros. Parece que hay, no sé, La tercera es la vencida, no Joana. sé Ya, cómo ya. justificar esta situación, pero bueno. Entonces, retomando, vamos a esperar entonces que nuestros usuarios se conecten. Eh, Nos dice nuestra asesora en publicidad, la empresa que nos ayuda con estos temas, que ya parece que todo está funcionando y que todo está en orden. Eh, Desafortunadamente Facebook sí molesta mucho en este tipo de cosas, lo que no pasa en Instagram, pero debido a que nuestra comunidad es más grande en Facebook, por eso nosotros lo hacemos, hemos decidido hacer los live a través de Facebook, que pues tenemos una comunidad mucho más grande y que hay más seguidores y pues, normalmente nuestros usuarios nos piden que por favor hagamos siempre los live a través de Facebook, por eso siempre los hacemos a través de Facebook, pero pues desafortunadamente no sé si es la recarga, pero bueno. Entonces, retomando, que ya veo que ya hay algunos usuarios conectados, entonces vamos a hablar hoy del contrato de seguro y cómo se procede a las reclamaciones del mismo. Para hoy tenemos una invitada muy especial, ya se las he presentado varias veces. Gracias, doctora Andrea, Súper por darme presentada. su tiempo. De verdad que pues le agradecemos muchísimo porque esto es un tema que sí nos lo han pedido mucho y que precisamente pues por eso estamos luchando para no perder la oportunidad de poderlo desarrollar con usted que conoce tanto sobre este tema. Quiero contarles que la doctora Andrea Henao Osorio es abogada de la Universidad Libre de Cali, es especialista de la Universidad Externada de Colombia en Derecho Comercial y tiene 16 años de experiencia en todo el tema de contrato de seguros. Por supuesto que nos va a ayudar hoy muchísimo a poder entender todos estos cuestionamientos y todas estas dudas que nos generan siempre este tema, ¿no? Que siempre genera muchas dudas. Bueno, doctora, entonces hoy vamos a hablar, pues como les estaba contando, de todo lo que es las clases de contratos en el mundo de los seguros. Vamos a hablar cómo se hacen las reclamaciones, qué son los deducibles, sobre el contrato de seguro de arrendamiento, que hemos tenido muchísimas preguntas sobre este tema debido a la pandemia y a la cuarentena, de las dificultades que las personas presentaron para pagar y que tenían, digamos, esta situación, pues podían acudir entonces al seguro de arrendamiento. Entonces, doctora Andrea, sin más preámbulos, la escuchamos. Bueno, Joana, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que esta vez todo funcione perfecto. Eh, Vamos a empezar con un enfoque un poco conceptual. Recuerden que todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer al final y esperamos pues que esto sea de utilidad para toda nuestra audiencia. Bueno, la ubicación conceptual inicialmente vamos a hablar del tema de seguros comerciales. Listo, nos vamos a aislar un poco del tema de otros tipos de aseguramiento como los seguros mutuales, la seguridad social y la medicina prepagada. Vamos a hablar únicamente de los seguros que se comercializan a través de compañías aseguradoras, entidades privadas autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para la explotación de ramos, de los diversos ramos de seguros. Listo, entonces podemos iniciar pues diciendo que el contrato de seguro es un contrato típico que se encuentra establecido, tipificado en el Código de Comercio colombiano y que tiene unas características como todos los tipos de contratos. Voy a hacer referencia a las características de una manera muy específica para que pues las vamos conociendo. Entonces, decimos que el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo. Hablamos de consensualidad cuando con la mera manifestación de las partes de la aceptación del contrato se tiene establecida la formalización del mismo. Por ejemplo, cuando yo acepto la cotización que me presenta la compañía de seguros para mi seguro, la compañía me dice cuáles son los documentos o las condiciones para emitir y yo acepto y entrego los documentos, hago la inspección del vehículo, se tiene establecido el contrato de seguros. No toca esperar hasta el momento de la emisión de la póliza, sino cuando ya se encuentra manifestada la voluntad de las partes de contratarlo, se tiene establecido ya como contratado el seguro. Lo único que se exceptúa de esa condición de la consensualidad que está establecida en el Código de Comercio son los seguros de las entidades estatales.
porque para los seguros de las entidades estatales se tiene una condición especial en la ley 80 del 93. Adicionalmente decimos que es bilateral porque ambas partes tienen obligaciones, adquieren obligaciones en el momento en que se contrata la póliza, el seguro. Por ejemplo, la aseguradora pues tiene la obligación de emitirme mi póliza, de entregarme copia de mi póliza cuando lo necesite, de darme unas líneas de atención para yo poder acceder a los servicios y de pagar en caso de siniestro. Y mi obligación cuando contrato un seguro como tomador del seguro es pues pagar la prima y cumplir con las garantías o las condiciones que me establece la compañía y la ley para poder tener vigente mi seguro. Hablamos de oneroso porque es un contrato pues, que tiene un costo. Como todos sabemos, pues los seguros tienen el tema de la prima, que es el valor que pagamos para obtener el seguro. Es aleatorio porque a diferencia de los contratos conmutativos, como por ejemplo la compra-venta en la que yo doy, usted me da, yo recibo, el seguro está sujeto al alea, que es la suerte, ¿sí? Y que en este caso pues tiene dos características, y es que debe ser un hecho futuro e incierto, que tenga la potencialidad pues de causar un daño. Entonces, nunca habrá una ganancia económica, ¿sí? El seguro es de carácter meramente indemnizatorio. Entonces, cuando yo contrato un seguro, puedo esperar una indemnización en caso de que se concrete el riesgo. De lo contrario, pues no habrá lugar a indemnización. Y de tracto sucesivo, pues que es la última característica. De tracto sucesivo quiere decir que no se ejecuta en el mismo momento en que se contrata, sino que se va desarrollando en el tiempo. Fíjate que la gran diferencia, digamos, de tracto sucesivo con un contrato que se haga en el momento, precisamente es, por ejemplo, para ayudarles a entender, es el contrato de compraventa, que el contrato de compraventa tú compras y en el momento recibes y listo, aquí finalizó ya el contrato como tal. Pero el contrato de seguro tiene esa particularidad y es que se va dando en el tiempo, es decir, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de terminación que no es en el mismo momento que se contrata, sino que tiene pues un tiempo para poderse ejecutar y precisamente dentro de ese tiempo es que pasa el hecho incierto, puede o no pasar, ¿no? Digamos que eso es una característica. Bueno, Exactamente. continuemos, doctora Andrea, gracias. Bueno, también hablamos pues de las partes del seguro. En el seguro pues básicamente son dos partes, que son el asegurador y el tomador. También hablamos del asegurado y el beneficiario. El asegurador es quien me ofrece el seguro y quien asume el riesgo que yo le traslado, y el tomador es quien contrata el seguro, quien decide tomar una póliza para cubrir su riesgo y paga un valor por él. Y también pues tenemos el asegurado y el beneficiario, que lo veremos en el tema que sigue, que es el del interés asegurado. Ok, doctora Andrea, es importante también aclarar porque el contrato de seguro tiene una característica y es que en la parte pues, de los sujetos que hacen parte del contrato de seguro puede darse que coincidan en una misma persona las tres partes de la que está hablando. Entonces eso genera una confusión tremenda y hemos tenido preguntas de nuestros usuarios que nos dicen, bueno, pero ¿cómo así que puede ser el mismo en tres partes diferentes, pero la misma persona? Entonces sí sería pues interesante poderles aclarar a nuestros seguidores de qué se trata y cómo funciona en la práctica una situación como esa, porque en teoría pues uno lo dice y listo, pero en la práctica ya cómo se da. Claro, de hecho este es uno de los temas que más confusión genera y que es causal de muchísimas objeciones. Uno cree que no y ocurre todos los días objeciones por tema de falta de interés asegurable, y les voy a explicar. Pasamos al tema de los elementos esenciales del contrato de seguros. Son 4. El interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurado. ¿Listo? Entonces, hablemos del tema del interés asegurable, en el que vamos a diferenciar cuáles son las figuras del seguro, las personas que intervienen en el seguro y cómo funciona ese interés asegurable. Entonces, el interés asegurable es la relación de carácter económico que vincula a una persona, que es el asegurado, con el objeto del seguro.
Es decir, es lo que permite que esa persona acceda al seguro o traslade el riesgo, porque es quien se podría ver afectado patrimonialmente en el momento de la ocurrencia del siniestro. ¿Listo? Esto ocurre muy seguido. Por ejemplo, hay un propietario de un vehículo que tiene su seguro contratado y dice, voy a vender el vehículo. Y cuando lo vende, lo negocia con seguro y todo. Y dice, yo te traslado el carro y te traslado el seguro. Pues resulta que en el momento en que el vehículo cambia de propietario, el seguro queda sin ningún efecto. Hay muchas inquietudes o muchas dudas con respecto al tomador, el asegurado y el beneficiario. El tomador es la persona que contrata el seguro, que dice, voy a tomar esta póliza y le voy a trasladar el riesgo a la compañía de seguros. El asegurado es el propietario del bien o la persona que, como lo decía, tiene esa relación de carácter económico con el riesgo. Y el beneficiario es finalmente, como su nombre lo indica, quien recibe el beneficio de la indemnización en caso de que se realice el riesgo, en caso de que haya un siniestro. ¿Sí? Entonces, esas tres figuras pueden concurrir en la misma persona, pero hay situaciones en las que no concurren en la misma persona. Por ejemplo, cuando recaen en las tres figuras en la misma persona. Voy a poner un ejemplo que, como decían, es muy fácil, es más sencillo con ejemplos. Yo tengo un vehículo. En la tarjeta de propiedad yo aparezco como propietaria del vehículo, en el RUNT estoy inscrita como propietaria. No tengo ninguna deuda sobre el vehículo o el vehículo no tiene ninguna limitación a la propiedad, por lo tanto soy dueña, no le debo a ninguna entidad financiera. Yo soy tomadora porque contrato el seguro con la compañía de seguros. Yo soy la asegurada porque soy la propietaria de ese vehículo, soy la que se va a ver afectada patrimonialmente en el momento en que ocurra el siniestro. Y yo soy la beneficiaria porque en el momento en que ocurra un siniestro a mí me van a pagar la indemnización. El otro ejemplo es, por ejemplo, el del tomador, cuando el tomador es distinto al asegurado y al beneficiario. El seguro se puede tomar en nombre de terceros. Si, por ejemplo, Joana, tú tienes un vehículo y tú quieres asegurarlo por ejemplo, en una póliza colectiva. Resulta que es la póliza colectiva de la empresa. Entonces, tomas el seguro. ¿Quién es el tomador? La empresa que tiene una póliza colectiva para todos sus empleados. ¿Quién es el asegurado? Es Joana, que tiene su vehículo. Y como Joana no debe ningún dinero a ninguna entidad financiera, ni tiene crédito, ni tiene ninguna limitación a la propiedad, Joana va a ser la beneficiaria en caso de siniestro, ella va a ser la beneficiaria de la indemnización. Entonces, tomador, la empresa, asegurado y beneficiario, Joana como propietaria del vehículo. ¿Listo? Y el tercer ejemplo, para diferenciar un poquito el tema del interés asegurable, es cuando el tomador es distinto del asegurado y del beneficiario. Cuando hablamos de esas tres figuras en personas diferentes. Pongamos el mismo ejemplo de Joana, pero en este caso, Joana tiene un crédito sobre el vehículo a favor de una entidad financiera. Entonces, la póliza operará de la siguiente manera. El tomador es la empresa que tiene la póliza colectiva para todos sus empleados. El asegurado es Joana, que es propietaria y aparece en la tarjeta de propiedad del vehículo. Y el beneficiario será la entidad financiera con la cual Joana tiene el crédito sobre el vehículo. Obviamente, en el momento de la indemnización para esa entidad financiera, que será el primer beneficiario, será hasta el monto de sus acreencias. Obviamente, el excedente, pues, se lo van a dar a Joana. Pero en este caso, en la carátula de la póliza van a aparecer estas tres figuras en personas distintas. ¿Hasta ahí está más o menos bien claro, Joana? Pues digamos que sí, pero yo creo que hay que darle la oportunidad también ahora al finalizar a todos los usuarios y las personas que nos están viendo en este momento que tengan preguntas para que las hagan al final, por ejemplo, si tienen preguntas sobre las partes o sobre el riesgo, sobre cómo funciona, todo lo que quieran saber al final de las dudas que les queden de lo que nosotras estamos hablando, porque seguramente habrán cosas que de pronto, pues ya cuando se trata, digamos, de los problemas que necesitan las personas solucionar, entonces pues ahí es cuando vamos a poderle solucionar, responder esas preguntas. Bueno, entonces pasando,
no sé si ya terminaste el tema del interés asegurable o vas a continuar ahí un poquito para preguntarte tengo una pregunta sobre el tema de los riesgos, pero no, continúa tú y me dirás ya cuándo la pueda hacer. Listo. Seguimos hablando de los elementos esenciales del seguro. Entonces, estaba explicando lo que es el interés asegurable. El segundo elemento esencial del seguro es el riesgo asegurable. El riesgo asegurable es el suceso incierto que tenga la virtualidad de causar un daño a un determinado interés asegurable, con la única limitación de que no debe depender exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario. Entonces vemos que es un hecho futuro e incierto. El único hecho cierto que se asegura es el de la muerte, ¿listo? En el caso de los seguros de vida. Pero debe ser un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, la caída de un rayo. Nosotros no podemos definir, sabemos que hay un riesgo de que caiga un rayo, pero no sabemos en qué momento o en dónde o qué va a dañar ese rayo. ¿Listo? Entonces, ese es el tema, eso es lo que se asegura. Y lo único que se asegura como riesgo cierto, pues es la muerte. O sea, pero todo igual, todos sabemos que en algún momento vamos a fallecer, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde. Hay algunos tipos de riesgos, pues, que son inasegurables, obviamente, y eso está también establecido en la ley. Eso era lo que te quería preguntar sobre cuáles son esos riesgos que no son asegurables y pues cómo funciona ese tema, ¿no? Sí, hay unos riesgos que son inasegurables, efectivamente, y también están determinados en la ley, ¿no? Muchas veces, pues, uno dice, ¿y por qué no me aseguran eso? ¿Y por qué no me aseguran lo otro? Bueno, inclusive mucha gente no sabe que, pues, hay limitantes legales. Esos riesgos inasegurables son el dolo, la culpa grave y los hechos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario. Tampoco se pueden asegurar los hechos ciertos y los hechos imposibles, las sanciones penales o las multas de policía. Todas las multas no son cubiertas por ningún tipo de póliza. Eso en cuanto a los riesgos. Y en cuanto a la prima, pues es el precio del seguro, ¿sí? Esto es lo que establece el carácter oneroso del seguro. Las compañías pues manejan diversas variables dependiendo pues del ramo, dependiendo del tipo de seguro, de la persona que va a contratar el seguro y de las coberturas que se contraten. Muchas veces existe el mito entre las personas que dicen, no, yo lo tomo directo con la compañía de seguros porque es que cuando hay un intermediario, al intermediario le pagan una comisión, entonces eso me incrementa el valor del seguro. Digamos que eso es un mito que hay que sacar del contexto porque inclusive muchas veces las compañías por medio de intermediarios de seguros ofrecen unas primas, unas tasas mucho más económicas por diversas razones. Entonces hay que desmitificar el tema de que si contrato el seguro con un intermediario de seguros, pues me va a salir más costoso el seguro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, muy importante. Bueno, entonces, ya terminando el tema del riesgo asegurable y leemos esta parte, quisiera que nos contaras, por favor, sobre cuál es la clasificación o los tipos de contrato de seguro que existen, porque uno piensa y dice, bueno, el seguro de vehículo, el seguro de incendio, los seguros de vida, pero cómo organizar un poco esa información. Bueno, pero primero quiero concluir hablando del tema de los elementos esenciales del contrato de seguros, porque Okay. quiero comentar también el tema de, bueno, en cuanto a la prima, Joana, es muy importante tener en cuenta que la mora en el pago de la prima produce la terminación automática del contrato de seguro. Muchas veces la gente dice, ay, pero es que yo he pagado prima todo el tiempo y pues me atrasé un mesecito y me cancelaron el seguro y ya no me cubrieron el siniestro y qué pasó con todo el tiempo que yo pagué. Como yo dije ahorita, como comentamos ahorita, pues el seguro es de tracto sucesivo y se va realizando en el momento en que avanza el tiempo. Entonces, cuando yo dejo de pagar la prima del seguro, desde el momento mismo en el que yo no pago la prima del seguro, el contrato inmediatamente termina. Okay. Entonces hay que ¿Qué tener en pasa? cuenta estas fechas de pagos. Ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, pagas la prima cuota?
y entonces resulta que el siniestro ocurre pues dentro del contrato, pero tú no has pagado la prima completamente, sino que la vas pagando a cuotas. Ahí, ¿cómo funcionaría una reclamación? Bueno, hay una situación y es que ese tema del pago a cuotas, hay que definir primero si el pago a cuotas, la posibilidad de pago a cuotas me lo da la aseguradora directamente o si me lo da una entidad financiera que financia primas de manera externa a la compañía de seguros. Cuando yo contrato una póliza para pago mensual, yo tengo que tener muy claro cuáles son las fechas de pago máximas, las fechas límites de pago de la póliza cada mes. Si yo me paso un día, ese día ya yo estoy sin cobertura. Si yo tenía que pagar hoy y dije, ay, hoy ya no alcancé el banco, voy mañana, porque esa es ley en los colombianos, ¿no? Dejamos todo para el último día, a la última hora y llegamos y el banco está lleno y pues, mañana miro cómo solucionar. Mañana ya estoy sin seguro, automáticamente me quedo sin cobertura. Ahora, cuando yo financio la prima con una compañía externa a la aseguradora, con una entidad financiera externa a la compañía de seguros, es un crédito que yo estoy tomando con esa compañía financiera. ¿Qué quiere decir? Yo pago una cuota inicial y hago un convenio con esa compañía financiera, pero la financiera le paga el valor total de la prima a la compañía de seguros en el momento mismo en que yo pago la cuota inicial. Entonces, para la compañía, yo tengo mi seguro completamente pagado. Ahora, yo tengo una obligación con esa financiera. Y si esa financiera, por una mora en la que yo incurra, le da la orden a la compañía de que cancele el seguro, la compañía debe cancelar el seguro. Entonces, si yo me atraso un poquito con la financiera, generalmente me dan unos días y me cobran una mora adicional, pero mi seguro está vigente. Esa, digamos, es la diferencia. Sin embargo, pues hay que generar el buen hábito de pagos, porque de todas maneras, en cualquier momento, cuando la financiera da la orden de cancelar la póliza, se queda ya sin cobertura el riesgo y no hay cómo solicitar una revocatoria de esa situación, a menos que se presente una carta de no siniestro y que se le haga un convenio a la compañía o se vuelva a tomar nuevamente el seguro desde ceros. Ok, mira, tenemos una pregunta sobre la prima y no, pues me parece que la podemos responder en este momento ya que estamos hablando sobre este tema. Dice, ¿todos los valores de las primas van anuales? Bueno, por norma, todos los valores de las primas son anuales. Las únicas primas que se cobran por ciertos periodos son cuando hay una norma específica que establece la permisibilidad de esos cobros por cierto periodo de tiempo. Hablamos, por ejemplo, del seguro obligatorio. Cuando hablamos del seguro obligatorio, la prima es anual, pero hay unas excepciones a esa anualidad, como es, por ejemplo, el caso de los vehículos antiguos, que solamente se sacan para los desfiles en diciembre o para las ferias, o los vehículos que están de tránsito en el país, los vehículos con placa extranjera. Entonces, en esos eventos hay una normatividad que permite que la compañía de seguros venda seguros que no sean anualizados, pero son excepciones muy específicas. Los otros seguros que no son anuales, o sea, que tienen unas coberturas distintas, son los seguros de cumplimiento. Los seguros de cumplimiento pues también se basan en el tema del contrato y exigen unos meses adicionales o hasta donde vayan las obligaciones con base en los contratos sobre los cuales se ejecutan las pólizas, pero son también establecidos conforme a una normatividad especial. Ok, tenemos otra pregunta sobre el tema que estamos hablando. Dice, si la financiera no da aviso de la mora, ¿tiene cobertura en caso de siniestro? Si la financiera no da aviso a la aseguradora, Si no da aviso de la mora, ¿tiene cobertura en caso de siniestro? debería tenerlo, porque la compañía de seguros debe cancelar la póliza a partir de la fecha en la que la financiera da el aviso o sea, da la autorización a la compañía o la orden a la compañía que cancele la póliza. Mientras la póliza está vigente, el seguro debe tener todos sus efectos. Ok. Bueno, entonces, doctora Andrea, pues si quiere, ahora sí pasemos al tema de la clasificación del contrato de seguro como tal y todos los tipos de contrato de seguro que existen. Bueno, pero me faltó una cosita y me perdona, Joana, me falta la obligación Tranquila. condicional del asegurador, que es el último elemento
esencial del contrato de seguros. Okay. Y esa obligación condicional del asegurador es la obligación que cae en cabeza de la compañía de seguros para pagar la indemnización en el caso de concretarse el siniestro. En caso de concretarse, pues, el riesgo asegurado, ¿sí? Por ejemplo, yo contrato una póliza de hurto para mi bicicleta. Entonces, ¿dónde está esa obligación? Está implícita, ¿no? Si a mí se me roban la bicicleta, pues la aseguradora tendrá la obligación de indemnizarme. Ahora, si no se me roban la bicicleta, pues aunque yo tenga el seguro, no habrá una indemnización. Entonces, por eso hablamos de una obligación condicional. ¿Listo? Si alguno de esos elementos de los que hablamos, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima y la obligación condicional del asegurador no están en el contrato, el seguro no tiene ninguna validez si carece de alguno de estos. ¿Listo? Ok. Pregunta, hazme la pregunta, Joana, y me perdonas, es que quería concluir. No. Entrar ya al tema pues de la clasificación de los contratos de seguro. Bueno, entonces, pues los ramos de seguros, porque me imagino que hablas de ese tipo de cuáles son los tipos de seguros. Entonces, los ramos de seguros son la manera técnica en la que se pueden diferenciar los distintos tipos de seguros que se ofrecen en el mercado, ¿sí? Pero esos tipos de seguros que se ofrecen en el mercado están categorizados en base en las dos grandes familias pues, que encontramos clasificadas en el Código de Comercio. Son los seguros de daños o patrimoniales y los seguros de personas. Dentro de esas dos grandes familias se encuentran todos los demás ramos de seguros. Y cada compañía tiene unas facultades o unas autorizaciones dadas por la superintendencia para explotar los diferentes tipos de ramos. Es decir, una compañía, por más aseguradora que sea, si no tiene el aval, la autorización de la superintendencia financiera para explotar cierto tipo de ramo, pues no podrá hacerlo. Por eso hay unas compañías que venden, por ejemplo, cumplimiento y hay otras que no venden cumplimiento. No todas las compañías venden todos los tipos de ramos de seguros. Ok, perfecto. Entonces, no sé si podemos entonces hablar ahora del contrato de seguro de arrendamiento. Claro que sí. Bueno, perfecto. ¿Quieres saber? Bueno, te pregunto porque fíjate que durante la pandemia pues estamos en la pandemia, pero durante la cuarentena sí tuvimos muchísimas preguntas sobre cómo las personas podían acudir, digamos, si habían contratado este tipo de seguro para tomar un inmueble en arriendo, si podían acudir a este contrato para poder solventar los cánones de arrendamiento que no podían pagar debido a la cuarentena y debido pues a todo lo que pasó y lo que está pasando. Entonces, cuéntanos cómo funciona este tipo de contrato, cómo se puede pedir que se cubra un canon o cuántos cánones de arrendamiento nos cubre o cómo opera en el mercado. Bueno, vale la pena comentar que el seguro de arrendamiento fue uno de los ramos, fue uno de los seguros más golpeados durante la época de la pandemia y pues por obvias razones, ¿no? De hecho, las compañías de seguros se vieron en la necesidad de entrar a ser, digamos, como conciliadoras entre arrendadores y arrendatarios porque las cifras llegaron a unos niveles impresionantes. Si hablamos de cifras, por ejemplo, con Fasecolda certificó que al 30 de julio del 2020 las 11 compañías aseguradoras que están autorizadas para explotar el ramo del seguro de arrendamiento en Colombia pagaron más de 183 mil millones de pesos en siniestros, precisamente porque los arrendatarios dejaron de pagar los cánones. El seguro de arrendamiento, pues, cubre los cánones de arrendamiento cuando el arrendatario no puede asumirlos. Se contrata y pagan hasta 36 cánones de arrendamiento. Obviamente las condiciones varían de compañía a compañía, ¿no? Hay distintas compañías que le ofrecen, como les comenté, son 11 aseguradoras que venden el contrato de seguro de arrendamiento. Y pues cada una tendrá sus políticas, sus primas y los montos máximos a indemnizar. Pero en general pues cubren los cánones de arrendamiento, los servicios públicos y las cuotas de administración. No cubren las multas, las cláusulas penales por incumplimiento, ¿listo? Por lo que les comenté ahorita, ese tipo de cláusulas son inasegurables. Y pues el valor de las primas varía de una compañía a otra, pero arrancan desde más o menos el 50% del canon, un canon de arrendamiento más el IVA.
¿Cuántos cánones se pueden cubrir? ¿Uno solo o...? Máximo 36, es lo que más, es el máximo que cubren. O Hasta sea, 36 36 cánones de cánones. arrendamiento. Okay. Pero depende de la póliza Aunque en también. este momento no creo que alguien deje llegar a 36 cánones la deuda de un arrendatario, pero ese No es el creo, sí, sí pasa, pero sí, pasa muchas cosas, pero quiero preguntarte, es decir, hasta 36 meses, Sí, es pero correcto. depende del pago de la póliza. ¿Cómo? Depende de lo que se pagó, depende de lo que se pagó en el contrato, en la póliza. Depende de lo que se pacte en el contrato, ¿sí? Igual estas pólizas son de renovación anual, ¿no? Entonces cada año se estará Ok. renovando la póliza y Tenemos pues una preguntita sobre este tema. Dice, en el contrato de arrendamiento, ¿quién es el tomador? esto varía también. Esto varía porque hay unas compañías que ofrecen el seguro que lo tomo yo como propietario del inmueble para cubrir. De hecho, las inmobiliarias muchas veces ofrecen eso y los propietarios de los bienes toman estos seguros. Pero también hay pólizas que se ofrecen como garantía que entrega el arrendatario. Depende de la forma en la que se tome. Cuando yo lo tomo como propietario, pues tengo unas condiciones diferentes a cuando la toma directamente el arrendatario. Pero digamos que las dos posibilidades se dan. Eso depende de la forma en la que se pacten entre las partes y de la forma en la que se contrata el seguro con la compañía. Por ejemplo, en los casos en los que la compañía, en que el tomador es el arrendador, es decir, el propietario del bien, pues la compañía pacta unas condiciones, le ayuda a escoger al arrendatario, le ayuda a hacer el proceso de selección del arrendatario y le entrega ciertas condiciones y le cobra un valor de prima. Y muchas veces cuando el arrendatario, es decir, quien va a tomar en arriendo el bien, es quien toma la póliza, muchas veces se les piden codeudores, garantías adicionales, de pronto garantías reales o consignaciones en la fiduciaria o a favor de la aseguradora hasta tanto se culmine el contrato. Hay diversas formas de tomarlo, las dos son posibles y depende de la compañía y la forma en la que se quieran contratar. Perfecto. Bueno, entonces, si te parece, podemos continuar con el tema. Y pues hay un tema que yo sé que nos interesa a todos y es sobre los documentos que hacen parte del contrato de seguro. Porque pues ahí está el tema de la letra menuda o de los términos y condiciones que pues están pequeñitos y obviamente la gente entra en desconfianza y el contrato de seguro se vuelve también un poco de desconfianza porque qué dice ahí, realmente hasta dónde me van a cubrir, ahí están las excepciones, entonces cuéntanos por favor sobre este tema. Bueno, entonces, al respecto, eso es súper importante, Joana, porque de verdad que todo el mundo se queja de las aseguradoras y que la letra menuda y que es que a uno le venden una cosa y le salen con otra, pero en realidad, como es un contrato, así como cuando yo voy a firmar el contrato de compraventa y lo leo hasta el último pedacito y así como cuando yo voy a firmar el contrato con la empresa que me va a contratar, o con el proveedor, yo leo toda la letra menuda, el seguro también es un contrato y hay que tener muy en cuenta que existen unas condiciones que no están en la carátula de la póliza y que esa es, digamos, la mala interpretación que se le da al seguro muchas veces y que se omiten y son supremamente importantes. Sin importar cuál sea el ramo de seguro del que nosotros hablemos, pues todos tienen las mismas generalidades y es importante tener en cuenta que las pólizas o los contratos de seguros están conformados por diversos documentos. Uno es la carátula, el otro es o que son las llamadas condiciones particulares, el otro son las condiciones generales del seguro y los anexos, la inspección o todo lo que se haya tenido en cuenta para contratar el seguro. Muchas compañías todavía hacen solicitud de seguro. Entonces, si yo diligencio una solicitud de seguro, esa solicitud y la información que va ahí escrita también hace parte del contrato de seguro. Ahora, cuando hablamos de la letra menuda, como les comenté ahorita, pues las aseguradoras deben tener la autorización, el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia para vender los seguros. Y ese aval se da cuando se autorizan las condiciones generales. Es decir, yo como aseguradora voy a ofrecer un producto, señores Superintendencia Financiera. Estas son las condiciones de mi producto de automóviles. Ahí yo digo qué cubro, cuáles son todos los riesgos que voy a cubrir, cuáles son las exclusiones, es decir, en qué casos yo no le pago a mi asegurado,
cuáles son las garantías que puedo exigir, cuáles son los documentos que yo voy a solicitar en caso de un siniestro, y eso es supremamente importante. Ahí están todas las condiciones de ese ramo. Y las condiciones particulares son las que me dicen a mí específicamente qué me están asegurando a mí, qué es lo que yo estoy contratando para mi riesgo. Aparte de esas condiciones generales, cuáles son las que particularmente me están cubriendo a mí. Entonces, por eso ahí dicen quién es mi tomador, quién es mi asegurado, quién es el beneficiario, cuál es el riesgo. Por ejemplo, en el caso de automóviles, en la carátula o en las condiciones particulares aparece cuáles son los riesgos que me están cubriendo y qué me están cubriendo. Aparece toda la identificación de mi vehículo o de mi vivienda en caso de una póliza de hogar. Entonces, esas son las condiciones particulares. Ahora, las condiciones generales, pues Joana, cada vez las compañías se han preocupado por hacerlas un poquito más digeribles para los usuarios, para que no se vuelvan tan tediosas. Antes eran unos cartapachos de letrica chiquitica. Ahorita las compañías se han preocupado mucho por tenerlas publicadas siempre en sus páginas de internet para todo el mundo. Cualquier persona puede acceder a todas las condiciones generales y por hacerlas dinámicas, por entregarlas en PDF con la póliza, con muñequitos, con fotos y con explicaciones muy sencillas. Las compañías se han preocupado mucho por eso, por llegar al usuario, también porque pues la superintendencia ha puesto ciertas condiciones para prevenir precisamente ese río de objeciones que se tenía en temas de seguros. Bueno, mira, tenemos dos preguntas. Una dice, ¿podría pasar que existan contradicciones entre las condiciones particulares y las condiciones generales de la póliza? Sí, claro que sí. De hecho, como yo explicaba, pues en las condiciones particulares a mí me dicen qué es lo que me van a cubrir a mí. Entonces, si supongamos yo acá tengo una exclusión en las condiciones generales, pero yo pacto con mi compañía de seguro, yo le digo, pero es que yo necesito que ustedes me cubran este riesgo o la particularidad de mi riesgo exige que ustedes me saquen esta exclusión y me la cubran. Entonces, eso quedará concretamente establecido en las condiciones particulares, en la carátula del seguro o en las condiciones particulares que me entregan a mí. Por ejemplo, hablamos en el caso del seguro de transportes, si hablamos, por ejemplo, del caso del seguro de transportes, a mí me dicen, por regla general y por condiciones generales, el seguro de transportes no le va a cubrir la avería particular. Pero en mi póliza, en mis condiciones particulares, me dicen, aunque acá no le cubro avería particular, acá le estoy diciendo que sí le cubro porque su negocio necesita tener la cobertura de área particular y yo se la estoy dando y le voy a cobrar una primita adicional por eso, está cubierto. Entonces, para eso son las condiciones particulares. En el tema de automóviles, por ejemplo, hay una condición particular súper importante y es el tema del amparo patrimonial. Por condiciones generales, cuando yo infringo una norma de tránsito, infringo una ley, es decir, cuando yo me paso un semáforo en rojo, yo no tengo cobertura, pero por condiciones particulares a mí me otorgan el amparo patrimonial, se llama amparo patrimonial, que es supremamente importante tenerlo en un seguro de automóviles. Me están cubriendo, si yo me paso el semáforo en rojo, ocasiono un accidente y le ocasiono daños, muerte o lesiones a un tercero, esa póliza entrará a cubrirme mi siniestro. Ok, tenemos otra pregunta. Dime. Buenas tardes, ¿existen exclusiones sobrevinientes? No habrá exclusiones sobrevinientes. Los contratos de seguros se están estableciendo desde su inicio en las condiciones generales cuáles son las condiciones o las exclusiones para ese tipo de seguro. No puede haber exclusiones sobrevinientes. O sea que ocurrió el siniestro y, ay, venga, es que ya fue que. No. La compañía tiene una condición, digamos en el caso de guerra, si hay una declaratoria de guerra, la compañía puede decir, cesa la cobertura. Digamos que esa es una situación sobreviniente, pero que me tienen que avisar con anterioridad, creo que son 3 días, 3 o 10 días, y que me va a dejar sin cobertura, pero me van a avisar con anterioridad y yo ya estoy en conocimiento desde que contrato el seguro que si hay una situación de guerra, mi póliza no me va a cubrir. Por ejemplo, pues es como un ejemplo. Tenemos otra pregunta de Adolfo. Te quería pedir el favor, Adolfo, que si nos puedes volver a escribir la pregunta porque creo que pues no la veo bien, para que si por favor no la puedes volver a escribir para entenderla un poco mejor, para podérsela hacer a la doctora Andrea. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puede la compañía de seguro objetar el pago en el contrato de arrendamiento?
La compañía de seguros objetará el pago en el contrato de arrendamiento. Uh -huh. Si no se ha pagado la prima o si no se han cumplido las condiciones, pero en general pagan el siniestro si si el arrendatario se ha demorado o no ha realizado el pago. Ahora, hay que tener muy en cuenta que hay unos tiempos, unos plazos máximos para presentar el siniestro, ¿no? Entonces, eso tiene que verse en las condiciones. Pero si el arrendatario no pagó el canon y yo avisé dentro del tiempo establecido para dar el aviso, me deben pagar el siniestro. Si no avisé dentro del tiempo establecido, puedo avisar en el siguiente cumplimiento del canon. O sea, cuando se cumpla el siguiente canon, dentro del tiempo que me otorgan a mí para presentar el siniestro. O sea, como hacerlos acumulativos. Ya en ese caso sí me demoré en avisar. Pero precisamente eso es lo que se cubre. El canon se cubre cuando el arrendatario no realiza el pago. A menos que obviamente pues yo haya decidido decirle a mi arrendatario, pues no me pague, le doy un plazo. Pues obviamente ahí no me van a pagar el canon porque yo soy el que está otorgando ese plazo, ¿no? Ahí tengo una pregunta a Andrea. Cuando empezó el tema de la cuarentena, digamos que podían haber teorías para decir que la cuarentena o la pandemia, más que la cuarentena, era una exclusión para no pagar o no responder por el contrato de arrendamiento, por el contrato de seguro de arrendamiento. No, como te comenté, Joana, de hecho, el contrato de arrendamiento fue de los seguros más golpeados, así como comenté ahorita, 183.000 millones de pesos en pagos hasta el 30 de julio, de acuerdo a las cifras publicadas Pero por digamos Fasecol. que la pandemia no era una exclusión. No, la pandemia no era una exclusión y de hecho, como comenté ahorita también, las compañías de seguros entraron a mediar esos contratos de arrendamiento, esos plazos y todas esas situaciones entre las partes para evitar esa siniestralidad tan elevada. Ok, perfecto. Bueno, no sé, esperemos, a ver, invitemos a Adolfo a que nos vuelva a escribir la pregunta para podértela hacer, porque la verdad no la entiendo muy bien, pero mientras tanto, si quieres, vamos con, pues, seguimos con el desarrollo del tema, que hay otros temas que seguramente son de mucho interés para nuestros usuarios. Entonces, si quieres, continúa, Andrea. Bueno, entonces, si quieres podemos hablar del seguro de automóviles, Joana. O, Perfecto, sí, claro. bueno, entonces hablemos Sí, del por seguro. ejemplo, el tema de la diferencia, hablemos de seguro de automóviles, que seguramente, pues, seguro, les interesará a todos nuestros usuarios saber sobre este contrato que es muy, muy común, pero también me gustaría que habláramos sobre las diferencias entre las particularidades del seguro de automóvil y del SOAT, porque para diferenciar un poco eso, cómo opera, digamos, en la práctica. Bueno, refiriéndonos pues al seguro de automóviles, en Colombia en este momento hay 18 compañías habilitadas para vender el seguro de automóviles. ¿Listo? Hay una diferencia muy grande entre el SOAT y el seguro de automóviles. Muchas personas, porque eso se ve todos los días, dicen, no, pero yo tengo el seguro obligatorio, ¿yo para qué seguro todo riesgo? Bueno, digamos que eso es un poquito grave a veces porque cuando uno tiene un automóvil, uno tiene un vehículo, se tiene que conducir un vehículo, está catalogado por la ley, por las normas internacionales y por todas las análisis de riesgo como una actividad de alto riesgo, es una actividad peligrosa. Entonces, por ese solo hecho y por el solo hecho de que yo tengo que responderle a un tercero en caso de ocasionarle una lesión, un daño o muerte, yo debo responder solo por ese hecho, yo debería tener un seguro de automóviles por tener mi vehículo. Ahí es muy importante, yo no solamente estoy cubriendo mi patrimonio, o sea, bueno, digamos que a mí no me importa si mi carro se daña, yo tengo mucha plata y puedo comprar otro carro, pero pues en el momento en que yo le ocasione el daño a un tercero o que yo mate o lesione a alguien con mi vehículo y que resulte responsable de esa muerte, ese daño o esa lesión, pues la ley no tiene, digamos, ¿cómo se dice? Muchos miramientos para sancionarme y para cobrarme y para obligarme a responder ante las víctimas. El seguro obligatorio es un seguro que cubre unas situaciones mínimas. Los valores asegurados por el seguro obligatorio son muy pequeños.
si bien es cierto, ellos cubren en caso de un accidente únicamente las muertes y las lesiones, sin importar si son los ocupantes o si son terceros, peatones, otras personas. Todas las personas que resulten heridas o lesionadas serán atendidas por el SOAT. Pero ahora, ¿cómo va a ser atendido por el SOAT? Pues hasta ciertos límites que son muy escasos. Estamos hablando de 800 salarios mínimos diarios, legales, vigentes, diarios, ¿no? Por gastos quirúrgicos, farmacéuticos. Ahora, si yo veo involucrado en un accidente a 3, 4 personas heridas o a 2 personas heridas, pues básicamente el seguro obligatorio en general es, no alcanza a cubrir todos esos daños. Entonces, es muy importante contar con un seguro de responsabilidad civil extracontractual que me cubra a mí en esos eventos, porque en caso de no tener seguro, pues respondo yo directamente con mi patrimonio. No es solo el hecho de que me cubran el hurto o los daños de mi vehículo. La responsabilidad civil extracontractual es la cobertura básica de las pólizas de automóviles y es la parte más importante de contratar un seguro automóvil, es tener conciencia de pensar en el riesgo que yo estoy asumiendo al momento de conducir un vehículo. Entonces es muy importante esa diferencia. Ok, vamos a devolvernos un poquito que ya Adolfo nos mandó nuevamente la pregunta. Dice, si no está en las condiciones generales autorizadas por la superintendencia y si está las particulares, ¿cuál prevalece? Bueno, prevalecen las particulares, pero en general, por norma, las compañías de seguros no pueden otorgar ni coberturas ni condiciones que no estén estipuladas o autorizadas dentro de ese marco de las condiciones generales. Es decir, las condiciones generales abarcan todo lo que la compañía puede cubrir. Okay. Y dentro de ese marco, pues la compañía puede decidir, asumo o no asumo este riesgo y con qué condiciones lo voy a asumir de manera particular. Pero no puede una compañía de seguros, por decirlo así, inventarse o otorgar un amparo diferente a los amparos que está autorizado para vender, porque precisamente para eso son esas condiciones generales. Ok, bueno, tenemos otra pregunta de Claudia. Buenas noches, Claudia Patricia. Dice, ¿cómo se objeta la exclusión incluida en la póliza de responsabilidad civil, clínicas y hospitales respecto a la no cobertura por pandemia COVID y enfermedades respiratorias cuando la póliza refería de un anexo y me incluyeron en la renovación de esta póliza? Bueno, ese es un tema que, como les comenté, pues tocaría revisar la póliza porque básicamente todas las condiciones son diferentes. Ahora que la compañía me emite un anexo, ese anexo hace parte integrante de la póliza. Si yo tengo una exclusión y yo solicité que me quitaran esa exclusión, es decir, que me cubrieran esa condición especialmente y la compañía me dijo que no, pues yo debo estar en conocimiento. Si la compañía no me informó a mí para que me estaban dando esa exclusión, pues habrá una situación ya de conflicto pues, para alegar o para verificar. Pero es muy importante, pues, en este caso, digamos que es un caso muy particular y tocaría mirar bien las condiciones generales y las condiciones particulares bajo las cuales se suscribió la póliza. Ok, tenemos otra pregunta. Si sufro un siniestro, ¿la prima me puede subir al año siguiente? Sí, ese es el tema de los descuentos por no reclamación. Eh, Hay una situación que se llaman los descuentos técnicos. Esos descuentos técnicos, pues, son una forma de la compañía premiar el hecho de que yo no haya tenido un siniestro. Todas las compañías de seguros, pues, son privadas y no podemos decir que son compañías sin ánimo de lucro, tienen un ánimo de lucro. Sin embargo, en cierta forma, el descuento por no reclamación es una manera de premiar a sus asegurados, pues por no tener siniestros. Entonces, si yo afecto mi póliza este año, pues al año siguiente habré perdido el descuento por no reclamación y me cobrarán la prima a full tarifa. Al contrario, si pues yo no tengo siniestro, el otro año mi descuento incrementará. También dependiendo pues de las políticas de cada aseguradora. Pero el descuento por no reclamación es el que se otorga cuando no hay siniestro y efectivamente cuando se afecta la póliza, cuando se afecta el seguro, pues se pierde ese descuento técnico.
Ok, tenemos otra pregunta. ¿La responsabilidad civil de autos particulares cubre a los ocupantes? No. Perdón, ¿particulares? Sí, autos particulares cubre a los ocupantes. Depende de la compañía y las condiciones en que se contrate. Hay un amparo que se llama accidentes personales y en general cubren al asegurado o a la persona que va conduciendo y a los ocupantes del vehículo, pero no todas las compañías lo cubren. Entonces hay que verificar que esa cobertura esté contratada. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dada la importancia del amparo de responsabilidad civil extracontractual en el seguro de automóviles, ¿qué límite asegurado sugieres para esta cobertura? Bueno, digamos que en el tema de responsabilidad civil extracontractual nada está finalmente dicho. Depende obviamente del tipo de vehículo que se va a conducir. No, no es, digamos que en Colombia hay unas condiciones máximas para indemnizar las muertes o las lesiones a terceros. Si yo realizo un daño a un tercero, pues no sé hasta qué montos. En general se recomienda tener la responsabilidad civil extracontractual lo más alta posible. ¿Por qué? Porque es que no sé si yo voy a dañar una bicicleta o si voy a dañar una casa, voy a tumbarle la pared a una casa, o si voy a dañar, no sé, un vehículo de alta gama que cueste mucha plata, que o si yo voy a lesionar a una persona, o si voy a lesionar a dos personas, o si voy a lesionar a tres personas. Pero en general es importante tener una buena cobertura en responsabilidad civil extracontractual. Hablamos de que en Colombia, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento en un accidente de tránsito, ha habido sentencias que han implicado una responsabilidad, una obligatoriedad de pago hasta montos de hasta 1.000 millones de pesos. Depende obviamente de la edad y de la persona fallecida y de juez que juzgue. Pero hay unos montos máximos para indemnizar muertes o lesiones y pues de eso dependerá el tema del amparo de responsabilidad. La gente muchas veces, por ejemplo, eso pasa mucho con los vehículos de servicio público, contratan unas pólizas muy económicas, porque pues obviamente al estar ellos expuestos al tema de un tránsito 24 horas, pues tienen unos riesgos mucho más altos y se ven más expuestos, por lo tanto las primas son más altas. Entonces, estas personas o para estos vehículos buscan siempre disminuir los valores asegurados para pagar menos prima, pero no es recomendable tener un seguro. En este momento yo diría que, por ejemplo, para un vehículo particular, una responsabilidad civil extracontractual cubierta por menos de 1.000 millones es insuficiente. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí Andrea Borrero nos hace un comentario. No sé si te refieres de pronto a la pregunta de Claudia Patricia. Si quieres, nos puedes complementar un poco el comentario para poder responder. Bueno, entonces para continuar, me imagino que ya vamos a llegando al tema de los deducibles, ¿no? Sí, bueno, los deducibles, hablemos de los deducibles. Los deducibles son la parte que que el tomador que el asegurado debe asumir en caso de un siniestro, ¿sí? Esos deducibles tienen una razón de ser y es una razón, digamos, legal, pero también es una razón, pues, un poco lógica. Y es que yo como propietario o como al tener en cabeza mi riesgo, pues no debo simplemente tirarme a la locha porque estoy transfiriéndoselo a una tercera persona que en este caso pues es la aseguradora. Yo transfiero mi riesgo, pero yo deberé tener un cuidado mínimo para que el riesgo no ocurra, para que ese riesgo no se desarrolle en un siniestro. Entonces, pues digamos que esa es la lógica de los deducibles. Hay distintas formas de aplicar los deducibles, hay unas que se dan en porcentajes, hay otras que se dan en salarios mínimos, hay otras que se dan en forma de días y es la forma en la que la aseguradora le dice al asegurado, tenga cuidado que mire que si ocurre algo, usted va a tener que asumir una parte. Sí, correcto. Digamos que eso es como también una pregunta que nos dicen, pero ¿por qué me toca pagar una parte si yo ya estoy pagando la prima? Y bueno, queríamos también aclarar ese punto, ¿no? Del deducible.
Es por eso, tenga un poquito de cuidado, pues está bien, yo le pago si se le roban el carro, pero pues no lo vaya a dejar en una zona roja a las 12 de la noche con la puerta abierta y con las llaves pegadas. Ok, bueno, mira, aquí tenemos una pregunta que se nos había quedado de Jorge Iván Soto. Dice, cuando el tomador de una póliza fallece, ¿los familiares pueden reclamar en caso de un siniestro o es intransferible un seguro adquirido particularmente? ¿De qué póliza estaremos hablando? Repíteme la pregunta, Joana, por favor. Cuando el tomador de una póliza fallece, ¿los familiares pueden reclamar en caso de un siniestro o es intransferible un seguro adquirido particularmente? Bueno, ahí estamos hablando ya de un tema de sucesión. Entonces, supongamos que voy a hablar del caso del seguro de automóviles, ¿vale? Pues, para enfocarlo, porque no hablamos ahí de un seguro específicamente, pero digamos que es más fácil darlo a entender con un seguro de automóviles. Resulta que una persona tiene que contratar seguro para su vehículo. Entonces, esa persona falleció, pero antes o después del siniestro. Pongamos en el caso que falleció en el siniestro. Entonces, esa indemnización por la pérdida total del vehículo, la compañía la debe pagar. ¿Cómo la debe pagar? Eso entra a ser parte de la masa sucesoral en el proceso de sucesión. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra A menos pregunta. que, perdón, Joana, qué pena, a menos que esté dejado designado a un beneficiario, ¿no? Diferente. Ah, ok, ok. Bueno, tenemos otra pregunta de Alejandra Ortiz Rivera. Ella dice, algunos tips para elegir aseguradora según las diferentes necesidades de aseguramiento. Difícil. No puedo aquí hablar de aseguradoras, pero pues en general lo importante es verificar cuál es la que, no la más barata, sino la que me ofrece realmente coberturas, ¿no? Buenas coberturas, buenas condiciones, digamos que hacer un paralelo entre la compañía de seguros, lo que me está ofreciendo y qué valor voy a pagar. Muchas veces, como dicen por ahí, lo barato sale caro. Hay que tener mucho cuidado con el tema de deducibles. Muchas veces yo estoy pagando poquito por una póliza, pero cuando ocurre el siniestro, oh, sorpresa, tengo el 30% de deducibles y entonces me toca asumir un montón en el siniestro. Hay otras situaciones en las que me sacan amparos. Ha ocurrido muchas veces, bueno, me tocó ver un caso en el que la persona cambió de seguro porque le dijeron que ese era mejor y era mucho más económico y precisamente se le robaron el vehículo y tenía excluidas las pérdidas totales. Entonces, es muy importante verificar pues cuáles son las condiciones en las que yo contrato mi seguro. Y por eso también es muy bueno muchas veces contratar por medio de un intermediario de seguros, porque precisamente los intermediarios de seguros tienen la labor de asesorar a su cliente, de informarle qué, cómo y cuándo le van a cubrir. Correcto. Bueno, entonces, no sé, creo que Adolfo cuéntanos por favor si ya le dimos respuesta a tu pregunta o quieres que la repitamos, la respuesta. Por favor, cuéntanos para saber si quieres que la volvamos a hacer. Bueno, entonces ¿Qué está mientras tanto, preguntando, Adolfo? no, perdóname. Qué pena, mi pregunta es si la responsabilidad civil en una póliza de autos particular cubre a los ocupantes. Creo que esta ya la habíamos contestado. Una póliza de responsabilidad civil de autos particular cubre a los ocupantes. Sí, Ajá. bajo el contexto de accidentes personales. No bajo el contexto, ahí de pronto, no bajo el contexto de que esté prestando un servicio público, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de vehículos particulares, que ahorita se ve muchísimo, que están prestando un servicio público porque los tienen arrendados o están haciendo servicio público de pasajeros por medio de aplicaciones, estos pasajeros no están cubiertos. Es más, hay una exclusión específica en los seguros que dice que si se le está dando al vehículo un uso diferente para el cual se contrató, está excluido. Es decir, si yo voy a cubrir a esas personas que estoy transportando en mi carro y no son de mi familia ni mis amigos, sino que les estoy cobrando por un transporte, esa póliza no cubre a los ocupantes. Responsabilidad civil extracontractual no cubre a los ocupantes en un vehículo. Ok, perfecto. Bueno, entonces para ir terminando, dice que, pues, una de las preguntas que tenemos nosotros y que seguramente algunos usuarios es, ¿cómo hacemos para reclamar ante una aseguradora? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cómo se puede reclamar? ¿Qué se puede reclamar?
Ah, bueno, listo. Entonces, hay varias situaciones para reclamar a las compañías de seguros, ¿no? O para acceder a los servicios de la compañía de seguros, porque en últimas, pues ellos nos están ofreciendo son servicios. Eh, Cuando hablamos de siniestros, por ejemplo, podemos acudir a la compañía de seguros como asegurados o como terceros afectados. Si a mí una persona que tiene un vehículo me ocasiona daños, muerte o lesiones, a mí o a un familiar, y yo tengo el derecho de reclamar como tercero afectado, yo puedo acudir a esa aseguradora para solicitar la indemnización. Si mi vehículo es el que ha sufrido daños, yo puedo acudir también para hacer efectivas las coberturas que me han otorgado. También puedo acudir para solicitar asistencias. Eso también está en la letra menuda. Es súper interesante todo lo que ofrecen las compañías en asistencias. Y es muy importante tener en cuenta que esas asistencias, hablamos por ejemplo todos conocemos la grúa, el carro taller, el conductor elegido, bueno, que ahorita está un poquito más devaluado el tema del conductor elegido, pero que antes de épocas de pandemia pues era la asistencia más codiciada. Hay muchísimas otras coberturas. Hay compañías que ofrecen, en el caso que yo viajo, por ejemplo, yo viajé y me enfermé. Yo tengo mi seguro de automóviles y yo viajé sola y estoy súper enferma y me tuvieron que hospitalizar. Hay compañías de seguros que cubren el traslado de un familiar para que vaya y esté conmigo. Cubren todo eso. Búsquedas de equipaje. Hay otras que cubren, por ejemplo, temas de hogar. Hay compañías que cubren que se me rompió una llave, que se me reventó un tubo, que no me está funcionando la electricidad o cualquier situación, digamos, de asistencia de emergencia. En esos temas también hay pólizas de automóviles, inclusive que las cubren. No solo en automóviles, hay pólizas de hogar, por ejemplo, que cubren asistencias odontológicas, que cubren la asistencia de un médico que vaya a atenderme por una emergencia hasta mi casa, un médico domiciliario, hasta traslados en ambulancia. Digamos que hay muchas condiciones que muchas veces no leemos y no sabemos que tenemos acceso a ellas y son situaciones bastante interesantes. Y esas asistencias no generan una afectación de la póliza, es decir, esas asistencias que se otorgan no se toman como una reclamación que me haga perder a mí el descuento para la próxima vigencia. También hay otras situaciones, por ejemplo, para la recuperación del deducible. Esto es súper importante y hay mucha gente que no sabe. Voy a ponerlo con un ejemplo para que quede mucho más fácil entenderlo. Joana, tú vas en tu vehículo conduciendo. Tú tienes contratada tu póliza de seguro de automóviles. Yo voy en mi vehículo conduciendo y yo también tengo mi seguro de automóviles. Resulta que yo te estrellé a ti. Yo me pasé el semáforo en rojo y te desbaraté el carro. Como tú tienes tu seguro, ¿tú qué haces? Pues tú dices, ¿yo qué me voy a poner a reclamarle a ella o a la aseguradora a ella? Pues yo voy a mi aseguradora, que por ser su asegurado, pues me van a atender supremamente bien, me van a asignar un taller, etcétera. Y tú pagas el deducible. Cuando tú vas a retirar el vehículo del taller que te asignó la aseguradora, tú debes asumir el deducible. Pagas el deducible y en ese momento puedes acceder a la compañía de seguros mía para que te devuelva el valor que pagaste por ese deducible. ¿Por qué? Porque yo fui culpable de ese accidente. Okay. También hay otra situación y es la devolución de las primas por cancelación del seguro. Si yo cancelo el seguro antes de que termine la vigencia, bien sea porque vendí el vehículo o por alguna situación económica, no tengo con qué seguir pagando las cuotas, y hay unos saldos a favor mío, esos saldos me los van a devolver. Y también puedo acudir a la compañía para que en caso de cancelación, pues me devuelvan esos dineros. Hay casos, por ejemplo, de los vehículos de carga, que ahorita ocurre mucho, que los están chatarrizando. Entonces, cancelan la matrícula y en ese momento pueden presentar la cancelación de la matrícula para que cancelen su póliza y les hagan la devolución de las primas. Fíjate que ese tema es súper importante que la gente lo conozca, ¿no? Y que esté enterada de que también pueden pedir una devolución de saldo. Pero bueno, ya para finalizar, creo que tenemos una pregunta de Alejandra Ortiz. Ella nos dice, ¿podrían ampliar el concepto de daños a terceros, por favor? Daños a terceros. Listo. Entonces, los daños a terceros, bueno, tenemos la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, que es la cobertura básica en las pólizas, por ejemplo, de automóviles. Obviamente también hay otras pólizas de responsabilidad civil extracontractual, depende el marco en el que
se contrate el seguro. Pero hablemos del tema de automóviles, pues para hacerlo más comprensible. Si yo tengo el seguro de automóviles, la cobertura básica es la responsabilidad civil extracontractual, que tiene 3 coberturas, está compuesta por 3 coberturas. Daños a terceros, muerte o lesiones a una persona y muerte o lesiones a 2 o más personas. Y cada uno de esos amparos tiene unos valores asegurados. Hay compañías que están dando unos límites únicos para que las integran las 3 coberturas bajo un mismo límite asegurado. Entonces, esas coberturas, los daños a terceros son los daños a bienes de terceros, es decir, le dañé la casa, le dañé el carro, le dañé, no sé, algún bien, la bicicleta, bienes de terceros, esos son los daños a bienes de terceros. Las lesiones o muerte a una persona, pues efectivamente son las lesiones o muerte a una persona y igual ocurre con las lesiones o muerte a 2 o más personas. Depende de la ocurrencia del siniestro, cómo se entre a cubrir la indemnización para las víctimas. Bueno, perfecto. Tenemos entonces otra pregunta. Dice, doctora Andrea, de Carlos Alberto Duarte. Dice, doctora Andrea, ante esta circunstancia de pandemia que afrontamos, ¿qué seguros pueden ser sujetos de devolución de primas? Pues existe una clara disminución de riesgo. Bueno, no en todas las coberturas. Si hablamos de los seguros de automóviles, de hecho hubo una orden de la Superintendencia Financiera para que las compañías de seguros devolvieran a sus asegurados primas por la disminución de riesgos. Las compañías acudieron a varias formas de hacer esas devoluciones para sus asegurados. Muchas devolvieron primas de manera inmediata, otras condonaron cuotas de pago para las pólizas de pago mensual. Otras compañías de seguros extendieron la vigencia, es decir, cuando usted renueve su póliza para este año, si se le está venciendo este año o a inicios y hasta mediados del año siguiente, le van a dar un mes más de cobertura sin cobrarle prima adicional. Por ejemplo, yo tenía mi póliza contratada de octubre, el 1 de octubre del 2019 al 1 de octubre del 2020. Entonces, cuando yo renueve mi póliza el 1 de octubre del 2020, mi póliza para el siguiente año, o sea, mi póliza no va a ir hasta el 1 de octubre del 2021 con la anualidad, sino que va a ir hasta el 1 de noviembre del 2021. Me están regalando un mes o me están condonando un mes. Eso depende de la compañía con la que se tenga contratado el seguro, porque todas tomaron disposiciones distintas, pero para todos generaron devolución de primas, excepto para los vehículos de servicio público. Ok, y tenemos otra de Alejandra Ortiz Rivera. Dice, si un familiar falleció y yo no sabía que tenía seguro de vida, ¿cuánto tiempo tendría yo para avisar a la aseguradora? Para los seguros, las acciones son de 2 años. La prescripción es de 2 años. Para terceros, o en el caso de los seguros de vida, excepcionalmente va hasta 5 años, pero dependiendo del caso. Ok, perfecto. Tenemos un último comentario de Luz Ospina Arboleda que dice, pero si tengo siniestro sea PPD, la compañía puede cobrar las primas también, todas. Artículo 1070, Código de Comercio. Por pérdidas parciales, no. Si la compañía si yo tengo una pérdida total, yo no puedo solicitar devolución de primas. Es decir, si yo estoy en la mitad de vigencia y tengo una pérdida total por daños, que es el ejemplo que ella nos pone ahí, bueno, ella me está hablando de pérdida parcial, ya voy a hablar de la pérdida parcial. Si es una pérdida total por daños, yo no puedo solicitar que me devuelvan prima, que porque la póliza estaba a mitad de vigencia. Si la compañía me indemnizó una pérdida total, yo no tengo lugar a devolución de primas, aunque el seguro no haya cumplido su anualidad. Ahora, si hablamos de pérdidas parciales, el valor del seguro, ellos pueden retener primas hasta el porcentaje en el que se cubrió el riesgo. ¿Qué quiere decir? Si a mí me cobraron 1.000.000 de pesos en primas por cubrirme, no sé, 100 millones de pesos, pongámoslo fácil, no estoy muy buena para la matemática y menos así al aire. Y me cubrieron un siniestro de 30 millones de pesos. Entonces, si yo cancelo la póliza,
la aseguradora podrá retener el valor de la prima que corresponde a ese prorrateo del valor de la pérdida. ¿Sí? Más o menos me hago entender. Bueno, esperamos que sí nos haya entendido Luz Ospina. Bueno, nos Bueno, toca. esa prorrateo si es una pérdida parcial. Podrá retener las primas a prorrateo sobre el valor que me indemnizaron de la pérdida. Bueno, doctora Andrea, nos toca ir cerrando porque ya estamos pasadas un poquito de tiempo. Este tema, como podemos ver, es largo y además tiene muchas cosas porque genera muchas dudas y muchos cuestionamientos porque no es fácil de entenderlo y no es fácil tampoco en la práctica de desarrollarlo, ¿no? Se generan siempre muchas dudas y pues precisamente hoy era, y la vez pasada también era para poder desarrollar este tema, poderles también pues, resolver sus dudas, todas las que podamos dentro del tiempo que tenemos. Ya las que queden pendientes, las que tengan, los invitamos a que nos consulten. Ya a través de nuestro WhatsApp, del chat, a través de nuestras redes, por teléfono, por nuestro formulario, por nuestra página, los invitamos a que ingresen y todas las dudas que surjan frente a todo lo que hablamos, pues bienvenidas posteriormente. También pues pueden repetir los que quieran de pronto tomar algunos temas específicos de los que hablamos hoy, también los pueden ver porque queda la conferencia y el live queda ahí para las personas que lo quieran consultar nuevamente. Entonces, aquí creo que Luz nos hace un último comentario. Dice, el artículo 1070 dice que se tendrá que devengar lo correspondiente al valor pagado de la indemnización. Exacto, eso es como lo que quise explicar. Es como el prorrateo entre lo que me pagaron y el valor de la prima que me cobraron. Correcto. Bueno, doctora Andrea, pues quiero agradecerle nuevamente por su tiempo, por darnos este espacio, abrirnoslo nuevamente para poder precisamente concluir este tema, que lo logramos, lo concluimos por hoy. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos siguieron hoy, que nos escucharon, que estuvieron conectados. Queremos decirles de parte de Emergencia Jurídicas que estamos pendientes, que nos sugieran temas de interés, temas que quieran hablar, así como hoy el de contrato de seguro, pues estaremos muy pendientes para poder desarrollar también otros temas que son de gran interés para todos. Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos vernos de nuevo. Gracias, doctora Andrea. Buena noche y buena noche para todos. Ana. Feliz noche. Gracias. Chao.